Buenas tardes, doctor Briceño y compañeros de la UMAN. Estamos en la asignatura de Nosología. Yo soy la alumna Julieta Miranda Castañeda del cuarto semestre de Medicina. Los temas que veremos en esta presentación serán definición y generalidades de nosología, terminología, historia clínica y somatometría. Nosología es la disciplina médica cuyo objetivo es realizar una descripción exhaustiva de las enfermedades para distinguirlas entre sí y clasificarlas basándose en sus signos y síntomas. La palabra nosología es de raíces griegas y significa estudio de las enfermedades. Sus léxicos son nosos, que significa enfermedad, logos, que significa estudio tratado, y el sufijo ia, que significa cualidad. La nosología tiene tres funciones esenciales, que son el describir las enfermedades para generar conocimiento sobre sus características, la diferenciación de las patologías para concretar la definición e identificación de la enfermedad y la clasificación de acuerdo a los vínculos entre los diversos procesos analizados. También comprende 4 subdisciplinas. La primera es la nosotaxia, que es la rama que se especializa en clasificar las afecciones. La nosognóstica, que se encarga de la calificación según criterios clínicos. La nosografía, que se concentra en describir las enfermedades a través de la etiología, que es el origen de la enfermedad. La patogenia, que es la causa. La patocronía, que es desde el origen patógeno o el periodo de latencia hasta la expresión de la enfermedad por medio de signos y síntomas, y la nosobiótica. La nosonomía está centrada en la noción de la enfermedad, dedicándose a estudiar su evolución en la historia, la relación entre la salud y las enfermedades. Ahora veremos algunos conceptos. Semiología o semiótica. Es el capítulo de la patología que se ocupa del estudio de los signos y síntomas de las enfermedades y de sus consecuencias. Otro término es la palabra signos. Son manifestaciones objetivas, físicas o químicas que se reconocen al examinar al enfermo, como podría ser hipertermia, un signo químico podría ser una leucocitosis, etc. Síntomas son los trastornos subjetivos que el paciente experimenta y el médico no suele percibir, a cuyo conocimiento solo se llega por medio del interrogatorio. Algunos ejemplos de síntomas podría ser el dolor, el prurito o esa sensación de muerte que manifiestan los pacientes cuando están a nada de sufrir un infarto. Síndrome, que es la serie de signos y síntomas que se presentan en un momento dado y definen un estado enfermizo. Todos ellos se encuentran relacionados genética, etiológica o patogénicamente. El signo patognomónico o patognóstico es aquel que se demuestra de una manera absoluta la existencia de una enfermedad. Un ejemplo claro de esto es el exantema maculopapular, que nos ayuda a diagnosticar la varicela. Semiotécnica o propedéutica clínica. Es el conjunto ordenado de métodos y procedimientos de que se vale el clínico para obtener los síntomas y signos para elaborar un buen diagnóstico. El diagnóstico consiste en la identificación de la enfermedad para deducir su pronóstico y así poder tener una buena indicación terapéutica. La palabra en latín status prense, que usaban los clásicos, es la descripción y diagnóstico del estado del enfermo cuando por primera vez le ve el autor de la historia clínica. La catamnesis es el conjunto de datos que pueden suministrarse del enfermo una vez concluido su estudio y tratamiento. La historia clínica es un documento legal de la rama médica que surge del contacto entre un paciente y un profesional de la salud, como un especialista, un residente, interno, enfermera, no sé, donde se recoge toda la información relevante acerca de la salud del paciente, de modo que se le pueda ofrecer una atención concreta y personalizada. No debemos olvidar que este es exactamente un documento legal y violar la confidencialidad de este documento es un delito. Existen algunas variantes de la historia clínica, como la cronológica, que es utilizada de forma tradicional en los hospitales,
La orientada por problemas de salud, utilizada en los centros de atención primaria, como en las clínicas, y la historia realizada para el seguimiento concreto de una enfermedad en unidades especializadas y con preguntas concretas. No es la misma historia clínica que le vas a hacer a un masculino que va a entrar a una apendicectomía que la que le vas a hacer a una paciente que está a punto de entrar a una cesárea. Es por eso que en cada especialidad hay una historia clínica diferente. La historia clínica es una parte importante del expediente clínico. Aquí podemos observar el orden que debe llevar cada documento. Primero nos vamos a encontrar con documento que es la hoja clínico-estadística o la hoja de ingreso. Después la autorización de ingreso, un informe de urgencia. Después nos vamos a encontrar con la historia clínica y la exploración física, después la evolución y ya subsecuentemente otros documentos. Los datos que debe llevar una historia clínica acerca del paciente. Lo primero es el nombre y apellidos. Desde ahí empiezas a valorar a tu paciente porque puede que tú le preguntes y él ni siquiera te conteste. Entonces no sabes si es un paciente que es sordomudo y pues ya desde ahí ya tienes un gran problema si no sabes el lenguaje de señas. El grupo étnico es importante porque hay algunas enfermedades exclusivas de algunas razas. La edad vas a anotar la edad cronológica o real y entre paréntesis la edad aparente. El sexo se lo vas a preguntar porque podrías estar viendo a una mujer, pero pues está en todo su derecho de haberse hecho transexual y nació siendo hombre. El estado civil, la ocupación, el lugar de residencia también es importante porque no es lo mismo vivir en la Ciudad de México bajo un estrés o en Ciudad Monterrey que vivir en provincia. Hay menos estrés. Hábitos de vida, hay que ver si tiene hábitos de vida saludables, si es sedentario, si hace ejercicio, si es fumador, todo eso. Adicciones, a qué es adicto, si toma, si es o toma como le dicen ocasionalmente o socialmente. Los antecedentes familiares también son importantes. Hay que preguntar si tiene su mamá, su papá están vivos, están finados, si padecieron cáncer, hipertensión, diabetes. Los antecedentes quirúrgicos, hay que preguntar si recuerda haber sometido a alguna cirugía y hay que preguntar de qué. Hay que preguntar si en ese proceso recibió anestesia, si fue anestesia general, anestesia epidural, depende. Antecedentes ginecológicos, obviamente a la mujer le vas a preguntar si ha tenido embarazos, cuántos partos, cuántas cesáreas, cuántos abortos. Antecedentes transfusionales, es importante saber si tuvo alguna transfusión. Si no ha tenido transfusión, pues es menos probable que te produzca una reacción alérgica. El tipo de sangre, mucha gente no se lo sabe. Alergias conocidas y pues al final lo importante, el nombre y firma de quien hace el interrogatorio. Bueno, y por último veremos la somatometría. La somatometría es una palabra de origen griego que significa medición del peso y estatura del cuerpo humano. Sus léxicos son somatos, que significa del cuerpo, metrón, que significa medida, y el sufijo ia, que significa cualidad. La somatometría es bien importante, por ejemplo, cuando llevamos el control del niño sano, hay que ver que el niño, de acuerdo a las semanas o meses o años, esté a nivel normal de la tabla de peso y estatura para evitar una desnutrición o para evitar un sobrepeso. También es importante en los pacientes obesos que llevan un control sobre su obesidad, hay que evitar porque es una gran morbilidad la obesidad. Bueno, los conceptos en somatometría son peso, que está dado fundamentalmente por la suma de la grasa, masa muscular, tejido óseo y agua. La talla es la altura que tiene un individuo en posición vertical desde el punto más alto de la cabeza hasta los talones en posición de firmes. Se mide en centímetros. La medición se realiza con el individuo de pie, sin zapatos, en posición erecta, y se utiliza una escala vertical con barra
Para la cabeza, la persona debe estar viendo de frente y los brazos a los lados. Y el perímetro es el contorno de la superficie de una persona. El perímetro puede ser cefálico, torácico o abdominal. Bueno, ese es mi mapa conceptual. Ya dijimos que la definición de zoología es la disciplina que se enfoca en el estudio de las enfermedades. Se ayuda de sus disciplinas, que son la nosotaxia, nosognóstica, nosografía y nosonomía. Sus principales funciones son describir, diferenciar y clasificar las enfermedades por medio de la semiología, que son signos y síntomas, de la historia clínica, que es el conjunto de datos relacionados acerca de la salud del paciente, la somatometría, que es el peso, talla y perímetro, y todo esto nos va a llevar a un diagnóstico, con el cual podemos tener una idea de cuál será el pronóstico y el tratamiento. Todo esto con el objetivo de mejorar la salud del paciente. Y bueno, esa es toda mi presentación. Gracias.